Bueno, buen día. ¿Ya lo corrieron? Las caras dicen que no. Bien. Lo último que habíamos visto entonces era este código de conversor antes del laboratorio que quedó intercalado. En el laboratorio volvimos a ver el código del conversor. ¿Alguna duda de este código? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo suficiente para cambiar cosas? ¿Sí? Space siempre reserva bytes. Sí. Vos tendrás que hacer la cuenta de si son 4 variables Word que tenés que hacer un space de 16. ¿Sí? El espacio lo mide siempre en bytes. ¿Alguna otra duda? Buenas. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto ocupa? ¿Cuánto ocupa? Lo habíamos visto en el mapa de compilación. ¿Sí? En el listado, en realidad, en el LST está cuántos bytes ocupa cada una de las instrucciones. ¿Cuánto demora? Es bastante fácil de estimar. Esta instrucción, ¿se acuerdan? ¿Era de 16 o de 32? La mayoría era de 16. Había poquitas de 32. Si se acuerdan, varias eran de 16, había algunas de 32. Estas eran de 16, las 3. ¿Sí? Demora 2T. ¿Por qué demora 2T? No, porque es de 16. Esa es la respuesta para por qué esta demora 2T. En principio, aunque tampoco nos van a dar las cuentas. ¿Qué operaciones tiene que hacer esta instrucción? Tiene que buscar la instrucción, tiene que buscar un dato en memoria y guardarlo en un registro. ¿Sí? Probablemente los dos T sean la búsqueda de la instrucción y la búsqueda del dato de 32 bits que va a guardar aquí. ¿Sí? Esta, ¿qué tiene que hacer? Estas son de 16. Si mal no recuerdo, esta era de 32. Pero la instrucción era de 32, si mal no recuerdo. No tengo que ir a buscar el LST, que no lo tengo a mano. ¿Sí? Pero creo que esta era de 32. ¿Sí? Tiene que hacer las mismas operaciones, pero sería de esperar que demore un poquito más, porque si es de 32 tendrá que traer primero una parte de 16 y después la otra de 16. ¿Sí? Si no demora 3T y demora 2 es porque está trayendo las dos partes en una sola operación. ¿Sí? Y el otro es la búsqueda en memoria. Con los saltos pasa algo interesante. Este salto demora 3T si salta y 1T si no salta. ¿Por qué? Ese salto tiene que traer la dirección de memoria final, o sea, la dirección de final y pasar al PC. Y si no salta, tiene que traer la del RB. O sea, no tiene que traer porque ya está en el PC. A ver. El PC no guarda instrucciones. Guarda direcciones de instrucciones. ¿Sí? Y mover el PC del valor que está apuntando a 4 a esto es una suma. No justifica 2T de diferencia, pero va a justificar 1. Y probablemente tampoco, porque no es una operación tan lenta en principio. ¿Sí? ¿Se entiende? Está cerca, pero no es el PC el problema.
No, porque eso es un no, el offset ya te lo dan, o sea, lo que tenés que hacer es al PC que tenías sumarle el offset. O sea, vos ya tenías el PC más 4, es más, si te fijas en el offset se calcula respecto a PC más 4, o sea, no le restás el 4 y le sumás el offset, sumás el offset. Entonces, es lo que decíamos recién, si saltás al valor de PC que lo tenés apuntando acá, tenés que sumarle el offset para que quede apuntando acá y recién buscar la instrucción. Pero esa suma no justifica 2T de diferencia. No es una operación tan lenta. No, no es culpa de la instrucción que sigue, es culpa de ella misma. ¿Cómo hace para demorar un T la instrucción si no salta? ¿Qué tiene que hacer la instrucción? ¿Qué tiene que hacer la instrucción? Vamos por partes. Primero hay que leer la instrucción, ¿verdad? Hay que decodificarla y después hay que mirar la bandera y decidir si seguimos cargando desde PC como si no hubiera pasado nada o si cambiamos el PC. Todo eso en un T. Si se acuerdan del práctico que acaban de rendir, no hay forma de hacer eso en un T. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hacía este procesador para hacerlo en un T? No. ¿Cómo hacía cosas que ustedes harían en 3T en un solo T? Usaba pipeline. ¿Sí? Entonces, mientras ejecutaba una instrucción, decodificaba la siguiente y buscaba la que sigue más adelante. ¿Qué pasa cuando salto? Cuando hace un salto, todo el pipeline. Todo lo que venís preparando no sirve, que tirar la basura y volver a empezar. Si no salto, perfecto, esta ya la tengo buscada, esta ya la tengo decodificada, esta la tengo buscada, entonces vamos bien. Pero si salto, lo que venía adelantando, lo tengo que tirar y volver a empezar. Entonces, el pipe es de 3T y por eso el salto demora 3T, porque tienen que buscar, o sea, no solo tienen que apuntar el PC, por eso digo, estaba cerca, pero no es esa la razón. El problema no es mover el PC, el problema es que además de tener el PC apuntando a la instrucción, vos ya tenías las instrucciones preparadas y eso que preparaste no te sirve. Tienes que tirar a la basura y volver a empezar. ¿Sí? Que es el problema de los saltos y los pipes. Por eso los saltos entonces demoran, en este caso demora 3T, y en este caso si salta demora 3T y si no salta demora 1, porque entonces lo que preparó a continuación funciona. ¿Sí? Bien. Podemos entonces, si escribimos en assembler o si inspeccionamos el assembler generado por un compilador, no hace falta escribir en assembler, determinar la duración exacta de un código. ¿Sí? Y vimos que viendo el listado podemos también determinar exactamente cuántos bytes ocupa de RAM y de flash. Entonces, cuando trabajamos en assembler tenemos control absoluto de tiempo de ejecución y de uso en memoria. En total, nuestro programa tiene 11 instrucciones, 3 instrucciones son de 32 y el resto son de 16 bits. Habíamos visto que la mayoría son de 16 bits. Y eso quiere decir que ocupa 28 bytes de ROM. ¿Sí? En esos 28 bytes de ROM están... no, nada más, están las instrucciones. Además tenemos una tabla de 10 bytes más, también en ROM, ¿sí? Y reservamos espacio para 40 bytes en RAM. Respecto a cuánto demora, hay trampa, porque como acá hay un lazo, este lazo se ejecuta n veces, y entonces la duración va a ser un valor constante, que es lo que está fuera del lazo, más el cuerpo del lazo por la cantidad de veces que se ejecuta el lazo. Y en general, el resultado va a ser que la constante aporta poco, en general, y la duración va a estar determinada casi siempre por la duración de los lazos. ¿Sí? Entonces, en el caso de ese código en particular, se ejecuta hasta 20 veces como máximo el lazo, porque tenemos
hasta 20 lugares. Hay 6 instrucciones en el lazo que suman estos T. Y entonces demora 220 T aproximadamente. Por supuesto depende de los datos. Cuando ustedes, si en algún momento se dedican a optimizar código, van a tener que mirar este tipo de cosas. ¿Sí? No necesariamente ustedes van a escribir el código en Assembler, lo escriben en C, pero van a tener que inspeccionar el Assembler generado por el compilador, buscar dónde están los lazos que pierden mucho tiempo y reestructurar eventualmente el código C o reestructurar los datos, ¿sí?, para disminuir el tiempo de esos lazos. Bien, ¿y qué diferencia hay entre este conversor de BCD a 7 segmentos y el conversor de BCD a 7 segmentos que usaban en el diseño lógico? No se parecen en nada. En realidad sí, hacen lo mismo, de una forma totalmente distinta, pero hacen lo mismo. Podríamos decir que este código es el equivalente a haber puesto 20 conversores BCD de 7 segmentos conectados a 20 registros que tienen el número BCD. ¿O no? El resultado sería el mismo. Tengo un número tengo un número BCD que tiene hasta 20 dígitos que se transforma en BCD de 7 segmentos. La operación que estoy haciendo es la misma. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ven al código frente al hardware? La escalabilidad. ¿En qué sentido? Podemos tener más registros, más números. Es muy fácil ampliar el tamaño del número. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La desventaja sería de que si trabajamos con muy pocos números, capaz no podemos tener un CPU para hacer esa operación en vez de simplemente un conversor o dos conversores. Bien. Hay una ventaja más y una desventaja más. La desventaja dice, eventualmente, si solo necesito convertir 2 o 3 números de BCD a 7 segmentos, poner un microprocesador probablemente sea muy caro. ¿Sí? Hay otra ventaja más, que está cercana a la que dijo. ¿Alguien se anima a verla? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo hecho un conversor de BCD a 7 segmentos y ahora necesito un conversor de dígitos hexadecimales que incluya la A, B, C, D y F a 7 segmentos? Lo puedo modificar. En el caso de un chip, no lo puedo modificar. Si fuese VHDL, sí podría. El VHDL estaría como a la mitad de camino. ¿Sí? ¿Qué otra desventaja tiene, además de eventualmente el costo? El software es más lento que el hardware. El software es más lento que el hardware. ¿Sí? Hacer esto por hardware sería muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Entonces, en general, todos los problemas, absolutamente todos los problemas, se van a poder resolver por software o por hardware exactamente igual. Cuando lo resuelvan por software, va a ser más flexible, más escalable. Cuando lo resuelvan por hardware, va a ser mucho más rápido. Y en general también mucho más caro. ¿Sí? Respecto al precio, hay microprocesadores que cuestan más o menos lo mismo que un conversor de BCD de 7 segmentos hoy. Entre otras cosas porque el conversor de BCD de 7 segmentos es tecnología obsoleta que no se usa. ¿Sí? Y el microprocesador es tecnología nueva. Entonces, ustedes tienen una idea de que el costo de un integrado depende del área que ocupa la pastilla. El micro ocupa la misma área que el conversor de BCD de 7 segmentos porque el conversor usa tecnología de hace 45 años y el micro usa tecnología de hoy. ¿Sí? Entonces, suceden cosas como que todo el microprocesador cuesta lo mismo que un chip dedicado. Pero la lógica dice que no debería de ser así. ¿Sí? Es un problema de ofertas de mercado y de demandas en realidad. ¿Sí? Si vos hicieras un conversor de BCD a 7 segmentos con la misma tecnología de micro, sería muchísimo más barato. Si tuvieses la misma demanda. Bien. Pregunta.
que deberían de hacerse cuando escriben, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en optimizar código. Si ustedes tienen que comparar varias cosas, a los if, ¿los pondrán en cualquier orden o en un orden en particular? Depende de si hay prioridad. ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué afectaría la prioridad al orden de los if? Que si vos querés hacer dos comparaciones distintas, no es distinto, si vos querés que se ejecute una, pues, o sea, que una tenga prioridad por sobre la otra, va a tener que poner la primera comparación antes. Pero eso, a ver, eso es válido si analizan condiciones distintas. Supongamos que lo que queremos hacer es clasificar un color. Entonces es o rojo, o verde, o azul, o amarillo. ¿Sí? Lo que tenga más probabilidad de llevar un break, por ejemplo, lo diga al principio y después. ¿Por qué? Porque así el programa no tiene que pasar por todas las líneas de abajo, hacer todas las otras comparaciones y ya la más probable está al principio. En realidad lo que está haciendo es optimizar el tiempo de ejecución. Está tratando de que el caso más frecuente se ejecute primero para, de vuelta, disminuir el tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces es un criterio poner los casos más frecuentes al principio y en realidad lo que buscan con eso es, de vuelta, no ejecutar instrucciones que probablemente no hagan falta. ¿Sí? ¿Y cuándo un programa es mejor que otro? A ver. Cuando va más rápido sin cargar. En realidad no sé si depende. Si necesitamos velocidad, si necesitamos fiabilidad. En realidad un programa va a ser mejor que otro cuando tenga mejores métricas. ¿Sí? Y las métricas las voy a definir yo en función del problema. Entonces, si necesito mejorar velocidad, diré que el tiempo de ejecución es una métrica y cuanto mejor sea el tiempo de ejecución, mejor va a ser mi programa. ¿Sí? Nosotros como ingenieros deberíamos acostumbrarnos a definir si algo es mejor que otro o no, definiendo una métrica de comparación, o sea, diciendo qué es lo que vamos a medir para determinar. Y muchas veces esa métrica no va a ser una métrica, va a ser la combinación de varias métricas, ¿sí? Porque normalmente no solo me interesa mejorar velocidad, tampoco estoy dispuesto a sacrificar espacio, entonces si mejora al triple la velocidad pero ocupa 10 veces el espacio, puede ser peor que uno que mejora el doble la velocidad pero ocupa el mismo espacio, ¿se entiende? Entonces a veces tengo que combinar métricas. Eso más formalmente lo van a ver en arquitectura de computadoras. ¿Sí? Ahí van a ver todo un capítulo de métricas para evaluar programas o computadoras, ambas cosas. Ahora, en general, yo les voy a dar una respuesta que probablemente los sorprenda, pero en general un programa va a ser mejor que otro cuando sea más mantenible, cuando sea más fácil de entender el código y de modificarlo en el momento en el que haga falta. Ya ahí estamos hablando de programas que van más allá de un práctico, ¿sí? Estamos hablando de cuando programan a nivel profesional, o sea, cuando están desarrollando una solución, sí hay un consenso casi generalizado de que un buen programa es un programa que está bien documentado y que es claro. ¿Sí? Entonces, en realidad, muchas veces vamos a medir si un programa es mejor que otro por el código fuente y no por cómo se ejecuta, por ¿sí? Si es más rápido, se ocupa menos espacio. ¿Sí? Y después de que el código fuente tenga un nivel mínimo de calidad, empezaremos a agregar otras métricas si es que hacen falta. Traten de adoptar esto para sus prácticos porque están programando en Assembler, que es un lenguaje difícil de entender porque cada operación son muy pequeñas y entonces cualquier programa se vuelve largo. ¿Sí? Cuanto más fácil sea entenderlo, va a ser más fácil corregirlo, va a ser más fácil para ustedes encontrar errores. ¿Sí? Entonces sigan buenas prácticas de programación. Fíjense cómo son los códigos que nosotros les damos y traten de imitarlos. ¿Sí? Usen nombres simbólicos, usen variables, usen comentarios, usen separar verticalmente bloques. Este bloque hace esto, este bloque hace esto, y dejar un espacio entre los bloques.
Hay cosas que parecen una pavada, pero ayudan mucho a que sea más fácil de leerlo y más fácil de entenderlo. ¿Sí? Y en métricas podemos tener tiempo, memoria y, como yo les decía, claridad. La claridad es una métrica que siempre vamos a valorar muchísimo. Y casi nunca deberían de estar dispuestos a sacrificar claridad para mejorar alguna de estas dos. La claridad va por las posibilidades de mantenimiento futuro, por la simplicidad y eventualmente por la modularidad o la flexibilidad, o sea, qué tan fácil es hacer un cambio, qué tan fácil es escalarlo. ¿Sí? Bien. Habíamos visto modos de direccionamiento y en realidad ese ejemplo era ese código era un ejemplo de los modos de direccionamiento. ¿Sí? ¿Qué eran los modos de direccionamiento? Hagamos de cuenta que es un quiz. Modo de direccionamiento. ¿Qué es? Casi, no es de interpretar. Pasar. Bien, vamos por partes. No es un parámetro, es un... No necesariamente, porque ese es un modo de direccionamiento. Es un operando. Es el valor con el que queremos operar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parámetro es un nombre que vamos a usar para otra cosa dentro de muy poquito, entonces, para evitar confusiones. Lo que pasamos a una instrucción de assembler son operandos. Lo que pasamos a una función o subrutina son parámetros. ¿Sí? Entonces, es una forma de especificar un operando. ¿Sí? A la larga es el valor numérico que viene en la instrucción, ¿qué me está diciendo? Si me está diciendo un número de registros, si me está diciendo un valor constante, si me está diciendo una dirección de memoria. ¿Sí? O cómo parto de lo que viene en la instrucción para llegar al valor que tengo que operar. Eso es el modo de direccionamiento. ¿Sí? Y vimos varios modos de direccionamiento. El implícito. En el modo de direccionamiento implícito no decimos cuál es el operando. El operando está implícito en la instrucción. Por ejemplo, en los saltos, ¿sí? Porque lo que necesitamos son las banderas. En el modo de inmediato, lo que estamos suministrando es una constante. Con la instrucción viene el valor que quiero operar y forma parte de la instrucción ese valor. ¿Sí? Se distingue por numeral. En el modo de registros, el valor está almacenado en un registro. ¿Sí? Y se distingue por el nombre R1, R2, R3, y eso quiere decir que no puedo poner variables que se llamen R1, por ejemplo. ¿Por qué? Se confundirían. Son nombres reservados. Y después tenemos N variantes de indexados. En los modos de direccionamiento indexados, ¿qué suministrábamos? Sin leer. ¿Cómo funcionan los indexados? Hay que poner una dirección de memoria y una constante u otro, un registro. En las redirecciones, en los indexados, lo que tenemos es un índice, que es el puntero, ¿sí? Índice puntero es lo mismo, es un valor, una dirección de memoria, a la cual eventualmente se le puede agregar un desplazamiento. ¿Sí? Es decir, no quiero buscar el dato apuntado, sino un dato que está X lugares adelante o X lugares atrás. Depende de las implementaciones, el desplazamiento puede ser constante, el desplazamiento puede ser variable, el puntero puede ser un registro, nosotros no tenemos, pero el puntero podría llegar a ser una constante que venga en la instrucción. ¿Sí? Pero entonces, cuando lo que suministro es una dirección de memoria y un desplazamiento, ¿sí? Lo que tengo es un modo indexado. Conceptualmente los indexados entonces usan un puntero a la base y un desplazamiento. En nuestro caso tenemos la posibilidad de que el desplazamiento sea 0 y entonces es un modo que se llama de registro indirecto y es un modo diferente al indexado. ¿Sí? Técnicamente están implementados de forma distinta, pero podemos considerar que esto es un caso particular de esto. ¿Sí?
Con desplazamiento, el registro y una constante para desplazar. Con desplazamiento preindexado, entonces, además de sumar la constante al registro y buscar en memoria, actualizo el valor del registro con ese mismo resultado, ¿sí? Entonces lo muevo al puntero. En este caso lo muevo al puntero después del acceso, en este caso lo muevo antes del acceso, y en este caso lo muevo después del acceso. O sea, busco lo que está apuntado y me muevo. Pre y post incrementado. Con desplazamiento variable, entonces en lugar de usar una constante para desplazar, uso un registro. Y finalmente con variable escalado, en donde a este registro lo multiplico por una potencia de 2 y eso es lo que uso como desplazamiento. Y ahí habíamos visto ejemplos de cuándo se usaría cada uno. ¿Alguna duda de todos esos modos de direccionamiento? Los modos, sí. ¿Qué significa el HXSP? El HX el SP es un registro que todavía no vimos, es el stack pointer, ¿sí? Y cuando acá usas el stack pointer, estás dentro del stack y entonces es como que es un área de memoria especial la que está señalando. Siguen siendo indexados, pero a veces hasta se llaman de otro nombre. El HX la verdad que no te sé decir por qué está. Calculo que quiere decir que puedes usar cualquier registro o el stack pointer además. Sí, es más, sí te puedo decir de dónde está el HXS. Y te vas a reír mucho si te digo dónde está el HX. Este HX quedó en esta diapositiva de hace 8 años, 9 años, de un micro anterior a este que enseñábamos, en donde solo tenías 2 registros de 16 bits, ¿sí? En realidad tenías un registro de 16 bits y tenías un registro X de 8 y un registro H de 8 que se podían concatenar y usar como un puntero de 16. O sea, esto viene del micro anterior, quedó ahí y nadie se dio cuenta hasta ahora que había que sacarlo. Eso es el HX, es el par. En el micro anterior, para que dimensionen la diferencia, es un micro bastante más viejo que este, tenían A, H y X. Son todos los registros. El único registro que se podía sumar, restar o demás era el A. Y siempre era A igual a A más algo. ¿Sí? Y los únicos registros punteros que se pueden usar son el SP, que es el puntero de pila, que ya vamos a ver para qué sirve, que funcionaba igual que en este procesador, y el par HX. O sea, tenías un índice. Con lo cual, escribir la suma de vectores era un suplicio, porque tenías una sola posibilidad de indexado con el HX. Entonces, apuntar a 3 cosas con un puntero significa que moves el puntero, lo pones en memoria, traes el otro, lo pones en memoria, vivías sacando de memoria el puntero. ¿Sí? Al pasar de un registro a 16, tenemos mucha más libertad de resolver problemas en mucho menos pasos. ¿Sí? Bien. El último modo de direccionamiento que vimos es el relativo, en donde lo que yo uso como registro de base es el PC. Y es un caso a la larga particular de alguno de estos, ¿no? ¿Sí? El relativo sería algo parecido a esto o a esto. Pero, como usa el PC, que es un registro especial, tiene un nombre especial. Vamos a ver instrucciones entonces, ya vimos los modos de direccionamiento. No todos los modos de direccionamiento se aplican a todas las instrucciones, pero en general vamos a ver que esos modos de direccionamiento pueden aparecer en más de una instrucción, porque esa es la forma en la que especifico los operandos, no qué hago con los operandos. Entonces ahora vamos a ver qué cosas puedo hacer con los operandos. Algunas ya vimos el load, vimos el store, ¿sí? Vimos el add. Habíamos empezado diciendo que había 3 conjuntos de instrucciones, o 4, transferencia, procesamiento, control de flujo y misceláneas o control del procesador. Vamos por las instrucciones de transferencia. Tenemos LDR y STR como instrucciones de transferencia. LDR
trae de memoria a registro. Y STR lleva de registro a memoria. Ya las conocemos, ya las usamos. Especifican registro destino y registro fuente y dirección de memoria a través de alguna variante indexada. ¿Sí? Pero podrían aparecer dos cosas a continuación de STR que modifican el comportamiento. A esta ya la conocemos también. ¿Qué puedo ir acá? Acá puedo ir una B o una H para indicar que estoy cargando un byte o almacenando un byte, o estoy cargando un half o estoy almacenando un half. Entonces, esto es la letra B o la letra H para modificar el tamaño de la transferencia. Y esto no lo vamos a usar todavía, pero es una ejecución condicional que me va a permitir no hacer saltos si solo tengo una o dos instrucciones que no quiero que se ejecuten. ¿Sí? Entonces voy a poder poner acá lo que sería la condición de un salto y decirle que esto se ejecute solo si las banderas lo dejan. ¿Sí? Y lo van a tener todas las instrucciones. Lo vamos a ver cuando veamos ejecución condicional. Por ahora, este pedacito no lo vamos a usar. Fíjense que el type, nosotros habíamos visto B y H, pero en realidad también aparecen SB y SH. ¿Qué son SB y SH? No, semi-byte sería un nibble, no se puede transferir menos de un byte. Y semi-half sería un byte, ya está la de byte. Así que la S no es de semi. La S es de sign. ¿Y por qué necesito saber que lo que estoy cargando es signado? Si queremos realizar si tenemos un número negativo. Si yo traigo un byte que tiene un número negativo para operarlo, necesito conservarle el signo. Es decir, que cuando convierto el byte en los 32 bits, tengo que extender el bit más significativo. Pero si lo que traigo es un byte sin signo, lo tengo que completar con ceros. Entonces la operación que tengo que hacer para adaptar el byte a la palabra es distinta. ¿Sí? Entonces necesito saber si estoy trayendo un byte sin signo o un byte con signo. Ahora bien, a ver si está en el dispositivo que sigue. Pregunta. ¿Existe LDRB? Sí. ¿Y LDRCB? ¿Y STRB y STRB? ¿Existen las cuatro o alguna no existe? Ese no debería, no le importa que guarde en memoria si está asignado o no asignado. Bien. Cuando yo traigo, expando, convierto 8 en 32 o 16 en 32. Y entonces necesito saber si lo que viene es con signo o sin signo para saber si agrego ceros o agrego el bit más significativo. Cuando yo guardo, ¿qué hago? Trunco. Descarto los 16 más significativos, descarto los 24. Para descartar no me importa saber si tienen signo o no. Descarto. Entonces, los LD existen los 4, pero los S solo existen P y H. Porque estos dos no tienen sentido, porque en realidad no haría ninguna diferencia. No importa si lo que estoy guardando tenía signo. Será responsabilidad mía saber en qué momento empiezan los unos y en qué momento está el signo y ver que no lo pierda cuando descarte. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de la operación no puedo cambiar nada. Estoy descartando los bits más significativos. Bien.
En este procesador las transferencias no modifican los flags. En otros procesadores sí lo pueden hacer. Ustedes al cargar pueden saber que ya cargaron un 0. ¿Sí? Y no existe LDR1, 14, numeral 14. ¿Por qué? Porque se llama move en realidad. Pero en otros procesadores se llama LD y en otros procesadores esta también se llama move. ¿Sí? Son movimientos. Acá decidieron que load y store sean indexadas, sean instrucciones indexadas únicamente, y la que carga una constante en el registro, que también es una instrucción que existe el load pero no el store. Yo puedo cargar una constante en un registro, pero no puedo cargar un registro en una constante. ¿Sí? Entonces esa se llama move. Y la vamos a ver después. Por eso no hay modo inmediato. Y dato muy importante, cuando ustedes quieren operar bytes, la operación no se hace en bytes, la operación se hace siempre en palabras. Entonces cargan el byte, lo expanden, lo operan y después lo truncan de vuelta al momento de guardar. ¿Sí? Bien. Acá están los detalles de las instrucciones, ya lo vimos, no hace falta. ¿Sí? LDR, RH, SH, B, SB y los 3 store. Ejemplo, también lo vieron, ¿sí? Acá ya tienen el byte order. Guarda que esta tabla está al revés de la que veníamos usando. Las tablas que veníamos usando tenían la dirección baja arriba, acá la tenemos abajo. ¿Sí? Y el procesador es Little Endian. Por lo tanto, si R2 apunta a 2000, LDR1, R1, R2 va a hacer una transferencia de 32, va a cargar todo esto. Este es, como es Little Endian, este es el menos significativo y este es el más significativo. Si en lugar de LDR hago LDRB, solo voy a cargar estos dos. Este sigue siendo el menos significativo, no, perdón, es B. Así que solo voy a cargar este como menos significativo y completo con ceros. Si hago SB, voy a extender el bit más significativo, en este caso es 1, entonces el resultado es este. Y si hago RH, entonces voy a cargar este par con este como menos significativo y el resultado es este. ¿Sí? Bien. Existen todas las variantes de modos de direccionamiento para el LDR y para el STR. O sea, ya lo hemos visto, registro con variable, registro con constante, pre y post incrementado y escalado. Todas las opciones están disponibles para todas las instrucciones. Y ejemplo de guardar, ya también lo habíamos visto. Si R0 tiene este valor y R1 tiene este valor, ¿cuál es el valor de R0? ¿Están de acuerdo? Lo que dice acá, si tengo esta instrucción y estos son los valores de los registros antes de la instrucción, ¿cuánto vale R0 al final de la instrucción? ¿Cómo? Fuerte. 10 en hexadecimal. 1,0 en hexadecimal. ¿Por qué 10 en hexa? Lean tranquilo, piensen tranquilo y díganme cuánto vale R0. 2804. 2804. Porque tengo un modo de direccionamiento post incrementado. Es decir, R0 tiene que moverse más 4. Y es un STR, no un LDR. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale R1?
Lo mismo, porque no cambia. ¿Y dónde queda guardado cada uno de los 4 bytes? ¿Dónde queda el 10? ¿Dónde queda el 32? ¿Dónde queda el 54? ¿Dónde queda el 76? Es little endian, sí. A partir de acá es little endian. 000, 10, 001, 32, 002, 54. Acá el 10, Sí. acá el 32, 54 y 76. Porque se guarda en el valor de R0 y recién después se lo incrementa. Entonces, el valor se borra acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. ¿Y en este caso? ¿Cuánto vale R0? En la diapositiva anterior, ¿cómo que venía entonces? ¿Sí? Dijimos que es little endian, entonces esto tiene que ir a la dirección apuntada y esto a apuntada más 3. Y se usa el valor de R0 como dirección apuntada, después se le suma 4, entonces en esta dirección va el 10, en esta dirección con 1 va el 32, en esta dirección con 2 va el 54, en esta dirección con 3 va el 76 y el registro queda en esta dirección con 4, que es lo que sumaste. ¿Sí? ¿Y en este caso? El valor de R0 va a ser el mismo. Y ahora va a quedar el 10, el 32, el 54 y el 76. ¿Sí? Bien. Listo. Eso es una aclaración vieja. Tamaños de lo que se pueden desplazar. En el modo indexado se pueden desplazar, es una cosa rara, de menos 255 a 4095. O sea, es asimétrico el rango. Pueden irse poco hacia arriba y mucho hacia abajo, porque es más frecuente irse hacia abajo que hacia arriba. ¿Sí? En los pre y post incrementados, el rango se encoge a más o menos 255. Este modo de procedimiento se usa normalmente para barrer vectores, porque yo voy moviendo el puntero. Entonces, si voy moviendo el puntero, lo que tengo es una estructura que se repite en forma regular. Me muevo 4, 4, 4, 8, 8, 8, ¿sí? Estoy manejando vectores. Y normalmente estoy pasando por todos los elementos de un vector. O saltándome 1 o 2. Entonces, moverme 255 bytes es más que suficiente. En cambio, este modo se usa para acceder a estructuras, para acceder al miembro tal de la estructura. Entonces el puntero muchas veces se mantiene quieto y yo me desplazo tantos lugares para llegar a una parte de la estructura, y las estructuras pueden ser más grandes. Entonces por eso me conviene irme hacia adelante y siempre apunto al inicio de la estructura. ¿Sí? En cambio los vectores los recorro para adelante y para atrás, más o menos con la misma frecuencia. Y en el relativo, ¿sí?, que esto es lo que se usa en los saltos, puedo moverme más o menos 4095. ¿Sí? Porque la función principal de este modo es los saltos, y en los saltos es tan normal ir para adelante como para atrás. ¿Sí? Si estoy en la primera dirección, me muevo para atrás, no la última. Sí, señor. Si estás en la dirección 0 y mover para atrás, entras en la F. Sí. Pero después vamos a ver que normalmente no tenés código en las primeras 128 o 156 direcciones. Hay unas tablas ahí que hacen falta y el código arranca después de eso. Bien. ¿Cuánto es el desplazamiento si están usando el registro variable? Este es menos 255 más 4096. En estos es más menos 255. En
Cuando es con el PC, es más o menos 4095. ¿Cuánto es el desplazamiento en este? Y eso del indexado por Lee bien. no, del indexado del ¿Cuánto es? menos indexado por 96. Si es un registro de 32 bits, más o menos 4 millones. O sea, 32 bits. En este no tienen límite. Si se quedan cortos con alguno de estos, bueno, esta es la solución. ¿Sí? Son dos registros de 32 bits. Es más, ¿cuál es el registro base y cuál es el desplazamiento? Depende de que lo hayas puesto. ¿Sí? Entonces, en este no hay límite. En esto sí, porque la constante tiene asignada una cantidad de bits. Y eso es lo que no te puedes pasar. Pero en este, como son dos registros de 32, lo que quieres. Para adelante o para atrás. Bien. Esto ya lo habíamos dicho, lo voy a volver a repetir porque es una de las cosas con las que van a renegar cuando empiecen ahora con el laboratorio. Recuerden que los datos deben de estar alineados. Si los datos no están alineados, van a ir en la rutina error y se va a prender el LED rojo de la placa que les dije que se prende cuando hacen las cosas mal. Bueno, ¿sí? Entonces si hacen un LDR en una dirección que no sea múltiplo de 4, automáticamente van a caer en esa subrutina de error. Si hacen un LDRH en una dirección impar, va a pasar lo mismo. ¿Sí? Así que cuidado con el tema de alineación. Fíjense que en los códigos que nosotros le damos muchas veces aparece la directiva align, justamente para asegurarse de que el dato que viene esté siempre alineado. Obviamente las cosas arrancan alineadas, o sea, cuando ustedes ponen punto section data, section code, eso está alineado. Si ustedes no lo desalinean por los espacios que vienen poniendo, no va a pasar nada. ¿Sí? La directiva align es bastante inteligente. Si no hace falta alinearlo, porque ya venían alineados, no ocupa ningún byte. ¿Sí? ¿Esto? Porque el diseñador decidió eso. Cuando el diseñador internamente hace la adaptación de la constante que viene en la instrucción, que tiene, podemos sacar la cuenta, cuánto es esto, por supuesto que 12 bits, en lugar de ser más menos 2 a la 12, es como que le suma una constante y corre el rango de la constante a ese rango. ¿Se entiende? Es como que la representación que viene no es una representación en complemento a 2, sino que sufre una modificación. Pero eso es el hardware que hace la extensión de signo, además le suma una constante. ¿Sí? Es cómo diseñó el que pensó la instrucción la expansión de la constante de 12 bits al número de 32 que va a la ALU para hacer la suma. Y es algo interno, no lo puedes controlar vos. Él decidió que era mejor o que se usaba más hacia adelante que hacia atrás. ¿Sí? Y entonces, con los bits que tenía, dijo, bueno, para atrás poquito, para adelante mucho. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Otro ejemplo. Poner a cero un área de memoria de 15 bytes a partir de la dirección 1.800.000. ¿Quién me dicta el código? Y eso que lo tienen en la diapositiva. Sin mirar las diapositivas, ¿se animan a dictar un código que haga esto? ¿Se animan a enunciar un algoritmo que haga esto? Un algoritmo cercano al assembler. Ya sabemos qué cosa podemos hacer en assembler. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fuerte.
No te escucho, o no te entiendo. Te escucho, pero no te termino de entender. Space 15. Bueno, sí, eso sería para generar el área de memoria de 15 bytes. No. ¿Por qué no? O sea, sí, pero no. Yo dije en la clase del laboratorio que cuando usamos space o usamos .byte o .word, cualquiera de esas opciones, ¿sí? Y asignamos valores a memoria RAM, eso en realidad sirve nada más que para las pruebas. Pero la RAM, cuando le cortemos la energía y la volvemos a dar, se va a perder el valor y va a quedar con no sabemos qué valor. Entonces, esa forma de inicializarlo sirve para hacer una prueba, pero no es una forma de inicializar un vector de 15 bytes a 0. Para inicializar un vector de 15 bytes a 0 yo tengo que escribir código que vaya por cada uno de los lugares y lo ponga a 0. Sí vamos a aceptar esa forma de hacer las cosas cuando no es parte del problema. O sea, cuando yo te digo convertir el número BCD, el número BCD te lo da alguien más. Entonces no vas a hacer todo un programa que carga el número BCD que puede ser tan largo como el que lo convierte, ¿sí? Ahí usa .byte y resolverlo de esa forma, ¿sí? El space te va a reservar 15 lugares, pero no te garantiza en realidad el espacio, no te garantiza el valor, porque ese valor en RAM anda una vez, cuando lo enchufe y lo desenchufe ya no lo tiene, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que queremos que hagas es un código que garantice que los 15 bytes de memoria quedan en 0, ¿sí? O sea, tenés que escribir un lazo. Sí puedes usar el space para generar los 15 lugares, y si querés estar seguro que tu programa anda bien, yo le pondría space 15FF, por ejemplo, para ver que después termine en 0. ¿Sí? Queda claro el tema del uso de cuándo pueden usar el space o el byte y cuándo no. ¿Sí? Cuando ustedes tienen que inicializar las variables, pues parte del algoritmo que están escribiendo, tienen que escribir el código de inicialización. Salvo que sean tablas de constantes, esas no se borran, pero tampoco cambian, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué debemos de hacer? Si vamos a hacer un lazo, el principio y el fin del lazo. Empecemos por la punta de ellos. ¿Qué tipo de lazo vamos a hacer? ¿While do o while? Se pasa con cualquiera de los dos, claramente. Es una cuestión de gustos. ¿Sí? Si van a hacer algo tipo for, va a ser while do. Va a ir la condición arriba. ¿Sí? Pero antes de eso necesitamos algo más básico. Podríamos restarle entramos en la dirección de memoria y le restamos sí mismo. Entramos en la dirección de memoria. ¿Cómo entramos en la dirección de memoria? Bien, tengo que apuntar un registro al inicio del bloque. Innegable, innegociable. Para manipular un bloque de memoria, necesito tener un puntero que me diga dónde está el bloque de memoria. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer, o lo segundo, pero no mucho más allá de eso, es cargar este valor en un registro, para que el registro apunte al bloque de memoria. ¿Y qué es la otra cosa que tengo que hacer antes de seguir? Ya tengo el inicio del bloque. ¿Qué otra cosa necesito? El tamaño. Entonces tengo que cargar el 15 en un registro y esto en otro registro. ¿Sí? Y con eso entraría al lazo. ¿Qué va a hacer el lazo? Algoritmo, no código. Guarda en la dirección de memoria que está en el registro. Sí. El valor 0 o el valor 0. Tengo entonces que agregar algo más antes de empezar el lazo, poner 0 en un registro. Porque acá no tengo un 0 siempre. Entonces, empiezo con apuntar un registro de esa dirección, cargar la cantidad en otro registro y poner un 0 en otro registro, que lo necesito solamente para bajar la memoria. Y el lazo guarda el 0 en la dirección apuntada por este. ¿Qué más hace? Mueve el puntero a la siguiente. ¿Qué más hace?
Se fija si decrementa en 1 la cantidad, si la cantidad no llega a 0. se fija si la cantidad llegó a 0, si la cantidad llegó a 0, se acabó, y si no, vuelvo. Y no hice un lazo for, hice un lazo do while. ¿Sí? Podría decrementar en 1 la cantidad, fijarme si es 0, ir al dato apuntado, hacerlo 0 y volver a repetir el resto y le cambiaría la forma. ¿Sí? Este proceso es lo que tienen que hacer antes de escribir cualquier programa. Y en lo posible, escrito. Si quieren un diagrama de flujo, si quieren escribir un pseudocódigo, escribir un pseudocódigo. Pero entonces, sería algo así como ¿sí? Después cargo de 15 en R1. Y acá empieza el lazo. Mi puntero era R0. ¿Sí? Eres uno el que... Sí. ¿Sí? Bueno, entonces después del recreo escribimos la assembler de eso. Pero acostúmbrense a empezar por esto. Bien. Antes de seguir con el código, tenemos una duda. Decime tu nombre, así les conozco los nombres, porque si no, después terminan sin saber los nombres. Fuerte. Diego. No, Miguel. Miguel. Dije fuerte. Miguel pregunta, ¿para qué sirve el valor del space si después se va a perder? Es una pregunta bastante razonable, ¿verdad? A ver. El space es una directiva que sirve para reservar espacio y asignarle un valor a ese espacio. Vos podés usar, aunque no tenga mucho sentido, space en área de flash. Y entonces ese valor que le asignas no se va a perder porque la tecnología de memoria que estás usando, ¿sí?, tiene la capacidad de conservar el valor. Podés usar ese valor de space en RAM para simplificar los procesos de prueba, como lo hacemos. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que vos arrancás con un espacio de memoria, ¿sí?, o, por ejemplo, con el ejemplo que vimos nosotros, que hay que terminar con FF después del valor, pero que eso ya viene hecho por alguien, no es parte del problema que vos tenés que resolver, ¿sí? El space te sirve para que se ponga el FF al final y reserve el espacio y simule lo que vos recibirías, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el punto en donde no lo podrías usar?
Si yo, o sea, la idea es que nosotros le damos que resuelvan una parte del problema al final, porque resolver todo el problema en Assembler sería demasiado largo. Entonces, normalmente tenés que resolver un pedacito del problema. En el caso del ejemplo que vimos al inicio de clase, tenía que resolver la conversión de código. ¿Cómo llegaron los números BCD a esa dirección de memoria? ¿Sí? ¿Y cómo se reservaron esos espacios de memoria? No es tu problema. Tu problema es tomar lo que está en el vector de entrada y transformarlo y dejarlo en el vector de salida. ¿Sí? Hacer un programa que cargue los 5 números BCD en la dirección de memoria y complete con FF lleva 7 u 8 instrucciones. Y todo el conversor del código lleva 15 o 12. ¿Sí? Entonces, preparar tu entrada sería tan largo como resolver el problema. Nosotros queremos que resuelvas el problema y no que pierdas tiempo preparando tu entrada. Entonces, usa Space para preparar la entrada. ¿Se entiende? Es una facilidad que te da el simulador, el ensamblador. Vos la podés usar o no. ¿Sí? Normalmente se usa en la realidad muy poco, porque si a eso lo mandas a RAM, que es donde tiene más sentido usar Space, ¿sí? Para reservar espacio variable, el valor que vos le asignás se pierde. ¿Sí? Entonces, como que normalmente pones Space 15 y no pones más nada, porque no vale la pena asignarle un valor. Solamente querés que reserve 15 lugares. Ese es el uso más normal de RAM. Te da la facilidad de llenarlos con algo, pero ese llenado es muy relativo. ¿Sí? De todas formas, nosotros no vamos a entrar, pero la flash es una memoria de lectura y escritura. Es decir, vos de determinada forma podés borrar y escribir la flash. Con lo cual puede tener algún sentido usar Space en flash y después reescribirlo de una forma, o sea, reescribir esa flash. Lo que pasa es que escribir una flash no es, como en la RAM, escribir. O sea, hay unas rutinas temporizadas que son bastante complejas, ¿sí? Pero se puede. Y eventualmente esas tablas de constantes podrían dejar de ser tan constantes. En el sentido de que vos, desde el programa, en determinado momento podrías modificar, por ejemplo, parámetros de operación, que no querés que se pierdan cuando apagas y vuelve a poner. ¿Sí? También puede suceder que tengas RAM con pila. Y entonces, cuando cortás la luz, el contenido de la RAM no se pierde. Y entonces ahí sí puede tener sentido usar Space. ¿Sí? Entonces, es una facilidad que te da el ensamblador, que nosotros la vamos a usar únicamente para preparar los conjuntos de entrada de lo que vos tenés que resolver. Pero las variables que vos uses para tu algoritmo las tenés que inicializar por código. ¿Sí? ¿Se queda más claro? Bien, perfecto. Entonces, ¿quién me empieza a dictar el código de esto sin mirar el código que ya está en la diapositiva? Si se fijan, esto es casi 1 a 1 con Assembler. ¿Cómo cargo de R0 apuntando el bloque? LDR. R0. ¿Están todos de acuerdo? Sin el punto porque no se puede poner el punto. No están todos de acuerdo. Tendrían que usar el igual, porque esto es una constante 32, no se pueden cargar constante 32. Sí, de hecho, las constantes no se cargan con el LDR, lo dijimos recién. ¿Sí? Pero si yo pongo el igual, entonces esto va a ir como una constante final, va a usar el relativo al PC y ahí sí puedo usar el LDR. ¿Sí? Si no ponen el igual, hubieran tenido un error de compilación. El compilador, el ensamblador le hubiera dicho esa constante es demasiado grande para ese modo de direccionamiento. Bien. Carga la cantidad en R1. Ahí tengo que usar move. Eso estaba mirando. Move.
coma, numeral, ¿por qué 16? Porque son 15 bytes. Habría que revisarlo, ¿no? Cuando terminemos habría que hacer una corrida y ver si es 16 o 15. Va a depender de cómo hagamos el decremento y de cómo hagamos la comparación. ¿Sí? Entonces lo marco. No sé si está yendo mal, no me preocupa demasiado si están haciendo algo en un papel y son 16 ponen 15 o 15 ponen 16. ¿Sí? Y en ese modo cuando lo corren y ven ahí si realmente borró 16 o borró 15. ¿Sí? No, es lo más fácil. Por eso a este le puse 0x y a este le puse 16. O sea, maneja las dos bases. Usen la que sea más cómodo para el número que están manejando en ese momento. ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Una etiqueta a la siguiente. Tengo que poner una etiqueta porque sé que ahí va a pasar el lazo y le tengo que marcar esa instrucción. ¿Sí? Vamos a ser muy originales. Lazo. Y alguien distinto que me diga la instrucción. Esto es lo que tengo que hacer. Porque ahora tengo, o sea, una vez que escribieron esto, el código tiene que hacer esto, ¿no? Fuerte. LDR. ¿Qué hace LDR? Y yo quiero. Entonces, STR. Bien. STR. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de byte. ¿Sí? Si fueran 16, podría hacerlo de otra forma. Como son 15, lo tengo que hacer de byte. ¿Qué? ¿A dónde? R2 en que conste que yo estoy escribiendo cosas que no me dictan, donde apunta R1, Punta R0 más R1. R0 más R1. ¿Están de acuerdo? Sí, se podía hacer así. ¿Por qué lo estás pensando distinto? Yo estaba pensando en sacar 15. Él estaría moviendo 15 y después si lo dejato movería 14. Sí, pero anda. No es lo que pensábamos cuando escribimos esto, pero anda. ¿Están de acuerdo? O sea, yo cuando escribí esto pensé en mover R0. Vos no tenés que hacer esto. ¿Sí? Porque estás usando el índice como desplazamiento, entonces ya con decrementario ya está. ¿Sí? Claro, yo estaba pensando en post incremental cuando hice esto. Ahora, escribamos este, ¿sí? Igual el tuyo podría andar sin ningún problema. Para escribir este, lo haría así y entonces estas dos instrucciones son iguales. Si no, podría usar un AR 0, R0, 1 y sumar 1, si quieres. ¿Sí? ¿Cómo sigue? Hay que restarle 1 y, claro, sí, pero no la vimos eso todavía. ¿Es sub o sub?
No, es subs. ¿Por qué es subs? Porque necesito que ponga las banderas. Entonces la instrucción se llama sub, pero le agrego la S para que fije las banderas. ¿Sí? Así después no tengo que comparar ya directamente con la bandera de esta o del salto. Subs, lo que tengo que restar es R1, R1, número. ¿Sí? Y ahora En la instrucción se fijaba el cero de la regla. ¿cuándo tengo que saltar? Sí, bueno, que sea. Bueno. Si es mayor que 0. ¿Sí? O si es distinto a 0. Sería a los fines prácticos lo mismo. Entonces es branch not equal. ¿Sí? Porque ese sí lo vimos. El otro hay que fijarse en la tabla si es con signo o sin signo. Porque es higher o greater. Unos con signo y otros sin signo. Entonces vamos por esto. Si no es igual a 0, salto al lazo. ¿Sí? Y si no, como para no tener problemas. Observaciones importantes. Fíjense que el programa tiene 6 instrucciones y este programa no es igual a este programa. Es muy parecido, pero no es igual. Y si lo hubieran escrito ustedes, probablemente sería más distinto. Porque además del orden en el que están puestas esas instrucciones, la etiqueta probablemente se llamaría de otra forma. Moraleja. Demoramos 15 segundos a ver si un código es copiado. No hay forma de que escriban 2 programas, 6 instrucciones igual. Imagínense uno de 20. ¿Sí? Es a libro abierto, pero no se pasan los códigos, especialmente la parte que tienen que modificar, porque no nos das cuenta. Moraleja 2 se puede hacer de muchas formas distintas. Él planteó un modo de funcionamiento distinto a cada clase. ¿Sí? Moraleja 3, si hacen esto y hacen esto, esto tiene mucho valor. Esto puede valer el 50 o el 60% del problema, sobre todo en un parcial. Pero esto después tiene que coincidir con esto. O sea, si hice esto y acá está el modo de funcionamiento, o sea, vamos por la variante de él, mejor no hagan esto. Sí, porque se supone que esto y esto hacen la misma secuencia. Y si no, si se dieron cuenta, fíjense de corregir la secuencia. ¿Sí? Esto tiene valor, tiene puntaje, y bastante. Sobre todo en los parciales donde no van a usar el simulador porque no dan los tiempos. ¿Sí? Entonces esto me dice que sabían resolverlo más allá de la sintaxis. Pero esto y esto tiene que ser consistentes si llegaron a esta parte. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Qué hace el move? El move es como el load, pero se usa cuando lo que vos tenés es una constante. O sea, el move transfiere valores. Se usa de registro a registro o se usa para mover la constante al registro. Te diría que básicamente porque vos podés llevar la constante al registro, pero no el registro de constante. Entonces, por eso no usaron load para no tener una que, o sea, para tener un load que no tiene contrapartida de store. ¿Sí? Te diría que podés usar el move. Pero lo cierto es que los load son todos indexados y todos son de memoria a registro. Y esto es como de instrucción a registro. O sea, esto no está en memoria, está en la instrucción. Sí, estuvo en memoria en algún momento, pero este 0 está metido dentro de la instrucción. ¿Sí? Entonces, no seguiría el patrón exacto de los load, entonces optaron por darle un nombre distinto. En otros procesadores se llaman load. En otros procesadores todas se llaman move.
Esta también se llama move y mueve de cualquier lado a cualquier lado. Es una cuestión de diseño del set de instrucciones, ¿sí? Pero en este caso en particular, move se usa para constantes a registros o entre registros. Si quieres pasar de R1 a R3, también usamos. Que la vamos a ver ahora, porque es parte de las instrucciones de transferencia de datos. ¿Alguna otra duda? Esto ya lo habíamos visto, esto ya lo habíamos visto. Y vamos con las instrucciones de procesamiento. No sé por qué los move están dentro del procesamiento, en realidad sí sé por qué están. Ya vamos a llegar. Entonces, de transferencia solo tenemos load y stop. Las move no están consideradas de transferencia. Y ya vamos a ver por qué. En las instrucciones de procesamiento son las que transforman datos. Tenemos aritméticas, lógicas, comparaciones y estos movimientos que deberían estar, parecería ser que sean más lógicos que estén en las transferencias que en las de procesamiento. Estas instrucciones no pueden operar con memoria, solo pueden operar con registros. Es decir, ustedes no pueden sumar un dato de un registro con un dato en memoria. Es decir, ninguna de estas instrucciones admite modos de direccionamiento indexados. ¿Sí? Porque las fuentes no están en memoria. El formato general es operación, la parte condicional, el S para decirle si queremos que guarde o no los flags, registro de destino, registro fuente, operando flexible. Pero el operando flexible va a ser distinto a lo que habíamos visto antes. Instrucciones. Add, suma. Sub, resta. RSB, también resta. ¿Por qué tengo dos restas? ¿Y por qué no como la resta uno al revés y listo? Porque el segundo operando es especial. El segundo operando tiene propiedades que el primero no. Entonces no necesariamente puedo dar vuelta a la resta. ¿Sí? Entonces, como no necesariamente puedo dar vuelta a la resta, tengo una resta al derecho y una resta al revés. ¿Sí? Si yo lo que necesito es que el operando flexible sea el minuendo o el sustraendo. ¿Sí? Bien, por eso tengo dos. Y tengo las variantes con S. Siempre estas instrucciones se ejecutan sobre 32 bits. Y eso quiere decir que los flags se acomodan para 32 bits. Eso quiere decir que si yo ensumo dos números de 8 bits, no necesariamente voy a tener acarreo. O no lo voy a ver, porque a los números de 8 los extendí a 32, cuando sumo, da 9, eso no tiene acarreo. Sin embargo, tengo que buscar yo el acarreo en el bit 9. ¿Se entiende? ¿Sí? Las operaciones son de 32 y cuando estoy operando en números que eran originalmente de 8 o originalmente de 16, tengo que tener cuidado porque algunas banderas no van a funcionar así en forma directa. ¿Sí? Bien. Además de la suma y resta que vimos recién, tenemos las variantes con acarreo. Estas variantes hacen operando 1 más operando 2 más el bit de acarreo o menos el bit de acarreo. ¿Sí? En realidad, sí, acá va C menos 1. ¿Sí? En las restas el acarreo es el pedir prestado. Y se llama borrow, el C para la resta. Ejemplo de una suma de dos números de 8 bytes almacenados en direcciones consecutivas. ¿Sí? Entonces, empiezo como siempre. Si tengo números grandes, esos números están almacenados en memoria.
apunto con un registro al bloque de memoria donde están los números. ¿Sí? Cargo los 4 primeros datos y sumo la primera parte, guardo el resultado, sumo la segunda parte con acarreo, es decir, si acá generé acarreo, acá lo sumo, esta instrucción no cambia la bandera, acá la pongo y acá la uso, ¿sí? Y guardo la segunda parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Y no está guardando los resultados de la A continuación de. O sea, mi estructura de datos sería N esto es memoria, esto es datos, que es la dirección del inicio. ¿Qué tengo en datos? Lo que va a R1. ¿Sí? ¿Y por dónde se empieza el sumo? Por la parte menos significativa. Y lo primero que sumo es lo que está en R1. O sea que tengo N1 low. O sea, la parte baja. ¿Sí? El procesador es Debian y entonces toda la parte baja del número debe tener los primeros 32 bits. ¿Qué tengo a continuación? Fíjate, sumo R1 con R3 y lo que tengo a continuación va a R2. Tengo N1 H, como es razonable. Todo esto es R1. Después tengo N2 low, N2 high y voy a poner R low y R high. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Pero entonces directamente lo guarda en la siguiente dirección. En la siguiente dirección de los dos operadores. ¿Sí? Porque sigue moviendo el puntero. O sea, con esta instrucción mueve el puntero de datos a datos más 4. Después a datos más 8. A datos más 12 y sigue con datos más 16 y datos más 20. ¿Sí? Entonces el puntero queda apuntando acá. R0. Al final del código. ¿Sí? Porque el último también incrementa. Y el resultado se guarda justo a continuación de los dos operadores. Con el mismo byte order que los operadores. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Bien. Si no pongo la S no me modifica la... Si no pones la S no te modifica los flags, entonces la suma te daría mal, porque... Claro, no tendrías el carry, no tendrías la carry, sería como sumar dos números de 32 en lugar de un número de 64. ¿Sí? Bien. Además de poner la S, es importante que las instrucciones que están entre esto y esto no modifiquen la bandera. En este caso es relativamente fácil, porque hay que ponerle las S para que modifiquen la bandera a la mayoría. ¿Sí? En otros procesadores es un poco más enredado, quiero buscar qué instrucción estás usando porque hay instrucciones que modifican la bandera y no podés elegir si la modifican o no. Bien, el segundo operando de la ALU dijimos que era un operando flexible que pasaba por el barrel shifter y eso nos permitía multiplicar. ¿Sí? Lo habíamos visto, un ejemplo de aplicación de eso en el registro escalado. Bien, también lo vamos a poder utilizar en las instrucciones aritméticas. Entonces, podríamos hacer algo como esto. R1, R0, R0, LSL3. ¿Qué hace esta instrucción? A R0
lo multiplica por 8, lo suma con R0 y lo guarda en R1. ¿Sí? A la larga lo que tengo en R0 es, en R1 es 9R0. Pero en una forma mucho más rápida que se lo multiplico. La constante, esta, puede hacer desplazamientos de 0,31 bits, o sea que puedo correr hasta todo el número. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que sea una constante. Entonces puedo hacer add R1, R0, 1A, ¿sí? Y con constantes pequeñas puedo hacer A igual a A más 7, A igual a A más 14, sin tener que poner el 7 en un registro. ¿Sí? Lo vimos recién cuando hicimos sub R0,1. Estábamos usando esta versión. ¿Sí? Entonces, el segundo operando puede ser un registro, puede ser un registro desplazado o puede ser una constante pequeña. Para todas las instrucciones que estaban en la tablita de recién, o sea, para todas estas instrucciones, todas estas soportan el mismo tipo de segundo operando. Bien, además de hacer rotaciones en el segundo operando, de hacer corrimientos en el segundo operando, puedo hacer corrimientos sobre el registro entero. Tengo instrucciones de shift y de rotación. A la LSL la venimos usando en general. ¿Sí? LSL es Logical Shift Left, lo que hace es un corrimiento lógico. En los corrimientos lógicos no se conserva el signo, en los corrimientos aritméticos sí se conserva el signo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cuando vamos a la derecha, hay diferencia. En este entran ceros, en este entra el mismo bit. ¿Sí? Por eso este se llama aritmético, mantiene el signo, este lógico no mantiene el signo. Depende, si voy a estar trabajando en un número sin signo, tengo que usar este. ¿Sí? Cuando corro para la izquierda, los dos son lo mismo. ¿Sí? Porque siempre tiene que tener ceros por allá. Entonces, el ASL sería existe. ¿Sí? En algunos procesadores existe y es un alias, o sea, son la misma instrucción con dos nombres, en este directamente no existe. Entonces, ¿qué opciones tengo? Corro todo una cantidad de bits a la derecha, ingresando 0, o corro todo a la derecha, una cantidad de bits, ingresando el bit más significativo tantas veces como corro. Lo que es el último bit que sale del registro puede ir al flag de carry o no. Va a depender de si le pongo la S acá. ¿Sí? Si le pongo la S, este bit, el último, se copia en el carry. Si yo corro 4, 3 pierdo y 1 queda en el carry. Si le pongo S, si no le pongo S, pierdo los 4. ¿Sí? Cuando roto a izquierda, pasa lo mismo. Los bits que desbordan por acá, los primeros N se pierden y el último puede no quedar en el carry. ¿Sí? Estos son desplazamientos. Y después tenemos las rotaciones. En las rotaciones no se pierden bits. Tenemos rotación a través del carry o rotación sin el carry. En la rotación sin el carry, el bit que sale entra, o sea, el bit menos significativo entra por el más significativo y el último bit que rotó se copia en el carry, si le pongo la S, y en la rotación a través del carry, el bit menos significativo pasa el carry viene para acá, ¿sí? Esta no se puede hacer sin la S, digamos, o sea, no tiene sentido ponerle la S, ¿no? Esta siempre cambia el flag por definición. Y si mueven 5, esta mueve solo una vez. Esta puede mover n veces, esta solo puede hacer una vez. Fíjense una cosa curiosa, cómo se hace el desplazamiento izquierda de un número de 64 bits.
No podés multiplicar el número de 64 bits. Recién vimos cómo sumar el número de 64. Ahora quiero correr a izquierda el número de 64. Pero puedo manipular el número de 32. Lo hago por partes. Si quiero correr a izquierda, ¿por qué parte empiezo? Quiero correr a la izquierda, pues perfecto, empiezo por la parte menos significativa, estoy acá. ¿Sí? Cargo la primera parte. Desplazo un lugar. Y el que sale de la primera tiene que entrar en la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Para eso, cuando desplazo, tengo que usar desplazo y guardar en el carry el bit que sale de la parte baja. ¿Y cómo lo ingreso en la parte alta? Con una rotación. Pero tengo que rotar 32, yo tengo que rotar para el otro lado en este caso. ¿Sí? Puedo usar esto. Si yo roto esto 31 veces, es lo mismo que si roto una vez para allá. ¿Sí? Si roto una vez para allá, el acarreo entra acá, todos se corren uno a la izquierda y este va a la acarreo. ¿Sí? Habría que verlo, creo que no. Sí, la idea sería este, pero a la izquierda. ¿Podría ser en la parte donde lo que y mamarle al carry? Pero cuando hagas el logical net, perdiste el carry. O sea, si es de 64 sí, pero si es de 128 ya no. Porque vos tenés que sacarlo y guardar ese, y cuando guardas ese perdés el carry. ¿Se entiende? Podés guardar el carry en un registro. O sea, podés poner un registro en 0 o en 1 para tener el carry del anterior y sumar. ¿Se entiende el punto? Pero en general, para hacer rotaciones múltiples, para hacer shift múltiples, necesitan un shift primero y después rotación. A pesar de que están haciendo un shift en general. ¿Sí? Esto es una forma fácil de multiplicar, pero además es una forma de analizar el contenido de bits de un registro. Si ustedes necesitan saber si determinado bit está en 0 o en 1, una forma de hacerlo es desplazar, dejar ese bit en el carry y saltar si está en 1 o 0. ¿Sí? Entonces, además de multiplicar, las rotaciones nos permiten analizar bit a bit y nos permiten también analizar bit a bit en un lazo. Por ejemplo, uno de los ejercicios del práctico les dice, cuenten cuántos bits están en 1. Entonces, hacen una rotación de estas, de un bit en un lazo, y cada vez que está el acarreo cuentan en 1, y entonces pueden ir pasando cada uno de estos bits por acá, viendo cuándo es 0, cuándo es 1, y con eso contar cuántos bits están en 1. Por ejemplo, para calcular paridades para transmisiones de datos. ¿Sí? Entonces, las rotaciones y los desplazamientos nos permiten, en términos generales, multiplicar abreviadamente, pero también nos permiten analizar bit a bit el contenido de un registro en un lazo, ¿sí? Y nos abren las puertas de determinados algoritmos para contar bits o hacer determinadas cosas con paquetes de bits. Bien. ¿Dudas? ¿Cortamos acá? Seguimos el lunes. Aviso importante. El miércoles que viene no tienen fundamentos de redes. ¿Sí?
No sé si tienen 4 horas, creo que no hace falta que tengan 4 horas, creo que con 3 andamos, pero vamos a tener un poco extendida la jornada, ¿sí? Con un recreo generoso en medio. Y el viernes que viene no tienen sistemas con micro, tienen 4 horas de fundamentos reales. El recreo del viernes no tienen que negociar con Sado ya, ese no es problema mío.